Un monstruo no debería llorar. Pero yo lloré. Durante 4 meses, sola en este templo, con las serpientes quietas y las piedras frías y nadie del otro lado del muro. Nadie, creía yo. Un niño de 11 años me estaba escuchando. No llegó armado. No llegó con miedo. Llegó con una piedra blanca en la mano y 3 palabras que nadie me había dicho en 317 años. No te veo, ¿sabes lo que hace eso con alguien que lleva 3 siglos siendo lo que todos huyen? Lo dejé quedarse. Eso fue mi error. No porque él fuera peligroso, sino porque Doros llevaba 3 días esperando exactamente eso. Esperando que yo me apegara primero. Lo que ninguno de los dos sabíamos era lo que el niño había decidido mucho antes de cruzar esa puerta. Desde los 7 años. En silencio. Del otro lado del muro. Si crees que los monstruos no lloran, quédate. Te voy a demostrar que estás equivocada. Si esta memoria ya despertó algo en ti, acompáñanos. Dale like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas esta noche. El primer día que lo vi, pensé que estaba muerto. Estaba quieto en el umbral de la entrada norte, la que nadie usa porque las piedras del piso están sueltas y hacen ruido. Tenía los ojos abiertos. No parpadeaba. Y sostenía algo en la mano derecha con una firmeza que no correspondía a un cuerpo tan pequeño. Las serpientes se tensaron todas al mismo tiempo. Ese movimiento colectivo que yo reconozco mejor que mi propio aliento, esa sacudida sutil que significa peligro aquí, peligro ahora. Me detuve. No respiré. Él parpadeó. Una vez. Lento. Como si acabara de regresar de algún lugar muy lejano. No te veo. Esas fueron sus primeras palabras. 3 palabras en voz baja, sin temblor, mirando exactamente hacia donde yo estaba. Nadie me había dicho eso en 317 años. Me quedé inmóvil durante lo que debieron ser 3 minutos completos, midiendo cada posibilidad. Un niño. 11 años, quizás 12, pero probablemente 11 por el tamaño de los huesos de las muñecas, por la forma en que el cuello todavía no ha terminado de crecer. Solo. Sin antorcha. Sin ofrenda visible. Sin el miedo que todos traen cuando cruzan este umbral, ese olor específico que los humanos producen cuando están seguros de que van a morir. Él no olía a miedo. Olía a pan. A leña fría. A algo que no había sentido en tanto tiempo que tardé un momento en reconocerlo. Olía a casa. Sé que estás ahí, dijo. Y extendió la mano. En la palma, una piedra. Pequeña, lisa, perfectamente blanca. Del tamaño exacto de un puño de niño. Es para que no tengas miedo del oscuro. Las serpientes dejaron de tensarse. Yo no supe qué hacer con eso. No había nadie más en el templo esa mañana. Lo sé porque lo recorrí completo antes de que él llegara, como hago cada amanecer desde hace más tiempo del que puedo calcular con exactitud. 22 columnas revisadas. 4 cámaras interiores. El pasillo de las ofrendas, que huele a aceite rancio y flores secas. El pozo sellado en el ala oeste, que lleva 41 años sellado y seguirá así. Estaba sola cuando él entró. Me acerqué sin hacer ruido. Él no retrocedió. Seguía con la mano extendida, la piedra en el centro de la palma, los ojos fijos en un punto que estaba exactamente 1 metro delante de mí, que era donde yo habría estado si hubiera estado donde él creía. ¿Cómo sabes que estoy aquí?, pregunté. Te oí. ¿Cuándo? Cerró los dedos sobre la piedra un momento. Luego los abrió de nuevo. Hace mucho. No me dijo cuánto. Yo no insistí. Tomé la piedra. Era la primera vez en 317 años que alguien me daba algo sin pedirme nada a cambio. Las serpientes se acomodaron. Quietas. Como cuando yo era otra cosa. Lo dejé quedarse esa mañana porque no supe cómo decirle que se fuera. Esa es la verdad que más me cuesta cargar ahora. No fue generosidad. No fue instinto de protección. Fue que abrí la boca para decir vete, muchacho, este no es lugar para ti, y las palabras no salieron.
Me quedé mirando cómo él se sentaba en el suelo de piedra con la naturalidad de quien lleva haciéndolo toda la vida, sacaba un trozo de pan del bolso de la túnica y lo partía en dos con los dientes. Me ofreció la mitad. No como, dije. Yo sé. Se encogió de hombros. Pero por si acaso. Puso la mitad del pan en el suelo, entre los dos. La dejó ahí. Durante 4 horas estuvimos en el templo sin hablar demasiado. Él exploraba con los ojos, nunca con las manos, esa disciplina que los niños bien enseñados tienen para los lugares sagrados. Yo lo observaba. Las serpientes lo observaban. Nadie se movió de manera brusca. Antes de irse, me preguntó cómo me llamaba. Le dije. No se asustó. Yo soy Herón. Y se fue. No había nadie más en el templo esa mañana. Lo sé porque lo recorrí completo antes de que él llegara, como hago cada amanecer desde hace más tiempo del que puedo calcular con exactitud. 22 columnas revisadas. 4 cámaras interiores. El pasillo de las ofrendas, que huele a aceite rancio y flores secas. El pozo sellado en el ala oeste, que lleva 41 años sellado y seguirá así. Estaba sola cuando él entró. Me acerqué sin hacer ruido. Él no retrocedió. Seguía con la mano extendida, la piedra en el centro de la palma, los ojos fijos en un punto que estaba exactamente 1 metro delante de mí, que era donde yo habría estado si hubiera estado donde él creía. ¿Cómo sabes que estoy aquí?, pregunté. Te oí. ¿Cuándo? Cerró los dedos sobre la piedra un momento. Luego los abrió de nuevo. Hace mucho. No me dijo cuánto. Yo no insistí. Tomé la piedra. Era la primera vez en 317 años que alguien me daba algo sin pedirme nada a cambio. Las serpientes se acomodaron. Quietas. Como cuando yo era otra cosa. Lo dejé quedarse esa mañana porque no supe cómo decirle que se fuera. Esa es la verdad que más me cuesta cargar ahora. No fue generosidad. No fue instinto de protección. Fue que abrí la boca para decir vete, muchacho, este no es lugar para ti, y las palabras no salieron. Me quedé mirando cómo él se sentaba en el suelo de piedra con la naturalidad de quien lleva haciéndolo toda la vida, sacaba un trozo de pan del bolso de la túnica y lo partía en dos con los dientes. Me ofreció la mitad. No como, dije. Yo sé. Se encogió de hombros. Pero por si acaso. Puso la mitad del pan en el suelo, entre los dos. La dejó ahí. Durante 4 horas estuvimos en el templo sin hablar demasiado. Él exploraba con los ojos, nunca con las manos, esa disciplina que los niños bien enseñados tienen para los lugares sagrados. Yo lo observaba. Las serpientes lo observaban. Nadie se movió de manera brusca. Antes de irse, me preguntó cómo me llamaba. Le dije. No se asustó. Yo soy Herón. Y se fue. Doros llegó 3 horas después. Lo escuché antes de verlo. Sus sandalias sobre la piedra suelta de la entrada norte producen un sonido específico, un golpe levemente irregular porque el tendón de su pie derecho lleva 14 años dañado y nunca lo trató bien. Conozco ese sonido mejor de lo que él imagina. Entró sin anunciarse, que es la única manera en que entra. Llevaba el manto ceremonial, lo que significaba que venía de algún ritual o que quería que yo supiera que representaba algo más grande que él mismo. El clasp de oro en el hombro derecho. Las manos visibles, como siempre. Se detuvo en el centro del templo. Miró el suelo. La mitad del pan seguía ahí. Doros se agachó. Lo recogió. Lo examinó durante exactamente 7 segundos, lo sé porque conté sin querer. Luego lo depositó en su bolsa ceremonial con la delicadeza de quien guarda evidencia. Ha habido visitas, dijo. No como pregunta. No respondí. Una sandalia pequeña, continuó. La encontré en el pasillo de las ofrendas. Talla de niño. Correa izquierda reparada con hilo de lana cruda. Hizo una pausa. Alguien la perdió con prisa, o alguien la dejó sin darse cuenta. Las serpientes no se movieron. Yo tampoco. El templo no es lugar para niños.
Doros me miró de frente, que es algo que muy pocos hacen y él hace siempre, con esa serenidad de quien está completamente seguro de que no corre ningún riesgo. Si regresa, me avisarás. Se fue. Yo me quedé con la piedra blanca en la mano y entendí, demasiado tarde, que Doros no había venido a preguntar. Había venido a verificar. Herón volvió al día siguiente. Y al siguiente. Y al siguiente después de ese. Cada vez traía algo. Un trozo de fruta seca el segundo día. Una pluma de pájaro el tercero, que depositó sobre la piedra del altar menor como si supiera exactamente lo que se hace en los templos. El cuarto día no trajo nada, solo se sentó y me preguntó si me gustaba el silencio o si lo soportaba. Hay diferencia, dijo, serio. Lo sé. ¿Cuál es para ti? Lo pensé de verdad. Depende del silencio. Asintió como si eso fuera una respuesta suficiente. Pasaron 17 días así. 17 días en que el templo olió diferente. En que las serpientes aprendieron a reconocer sus pasos y no se tensaban cuando llegaba. En que yo empecé a ubicarme en el mismo lugar cada mañana, el ángulo desde el que lo podía ver sin que él pudiera verme, porque sus ojos aún no me encontraban con precisión y yo no lo corregía. 17 días en que no estuve completamente sola. Y entonces Doros volvió. Esta vez con 2 guardas. Los 3 se detuvieron en la entrada norte. Los guardas llevaban antorchas aunque era pleno mediodía. Doros llevaba un pergamino enrollado bajo el brazo izquierdo, sujeto con un cordón de cuero sin marcar. Me miró. Sonrió. Era la sonrisa de alguien que lleva tiempo esperando llegar a este momento exacto. El niño viene mañana, dijo. A primera hora. Tiene una deuda que saldar. Hizo una pausa muy breve. Tú también. Los guardas sellaron la salida antes de irse. La única que da al camino del río, la única por la que Herón llegaba cada mañana. Me quedé sola con la piedra blanca en la mano y el pan de ayer en el suelo y la certeza de que los 17 días habían sido exactamente lo que Doros necesitaba que fueran. No una coincidencia. Un plan. Si esta historia ya está dentro de ti, dale like ahora y escríbenos en los comentarios. ¿Has guardado alguna vez algo de alguien que no pudo quedarse? Te leemos. Herón llegó antes del amanecer. No por la entrada norte. La salida estaba sellada, sí, pero él conocía una grieta en el muro del ala sur que yo no sabía que existía, una apertura del ancho de un cuerpo de niño entre 2 bloques de piedra que llevan mal alineados desde que yo puedo recordar. Entró con barro hasta las rodillas y la piedra blanca en la mano. Te la devuelvo, dijo, y me la extendió. Para que no tengas miedo esta noche. Abrí la boca. Cerré la boca. ¿Cómo sabes que esta noche va a ser distinta?, pregunté. Se encogió de hombros con esa economía de gestos que tienen los niños que han aprendido a no decir todo lo que saben. Porque viniste tú a recibirme. Tenía razón. Yo nunca lo había esperado en la entrada. Siempre lo observaba llegar desde algún ángulo del templo, sin anunciarme. Esta vez estaba parada en la grieta del muro sur cuando él apareció. Tomé la piedra. Doros viene hoy, dije. Lo sé. ¿Lo sabes? No respondió de inmediato. Se limpió el barro de las rodillas con un gesto que era puro hábito, sin urgencia. Mi padre habló con él, dijo finalmente. Hace tiempo. Las serpientes se movieron. Todas. Una ola suave que empezó en mi nuca y terminó en las puntas. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Herón levantó la vista. Antes de que yo viniera por primera vez. El suelo no se movió. Pero yo lo sentí moverse. Me tomó 40 minutos entender el tamaño de lo que acababa de decirme. No porque la información fuera complicada, sino porque me negué a recibirla durante los primeros 20, que es el tiempo que estuve parada en el mismo lugar mientras él se sentaba en su piedra habitual, sacaba el pan habitual y lo partía en 2 con los dientes de la manera habitual, como si acabara de decirme algo sin importancia. El padre de Herón debía algo a Doros. No supe cuánto al principio. Lo supe después, cuando encontré los registros en la cámara de las ofrendas, 430 monedas de plata en 3 entregas distintas, la primera cuando Herón tenía 4 años,
la segunda cuando tenía 7, la tercera 3 semanas antes de su primera visita al templo. Una deuda que llevaba 7 años acumulándose y que el padre no podía pagar en plata. Entonces pagó con lo único que le quedaba. Un niño que no le tenía miedo a nada. Tu padre te mandó, dije. Sí. ¿Te dijo para qué? Herón miró la piedra en el suelo entre los dos. Me dijo que viniera y que no tuviera miedo. ¿Eso fue todo? Eso fue todo. Pensé en un hombre que manda a su hijo al templo de Medusa con instrucciones de no tener miedo, y entendí que hay formas de abandono que no requieren marcharse. ¿Tienes miedo ahora?, le pregunté. Tardó en responder. Un poco. Por lo menos eso era verdad. Doros llegó cuando el sol estaba a 1/3 del cielo. Solo. Sin guardas esta vez, lo que era peor. Los guardas son fuerza. La presencia sola de Doros era otra cosa. Era la certeza de quien no necesita fuerza porque ya ha ganado. Llevaba el pergamino. Se detuvo frente a Herón con la naturalidad de quien saluda a alguien conocido. Herón. Señor Doros. Los dos se conocían. Por supuesto que se conocían. Doros desplegó el pergamino sobre la piedra del altar menor, el mismo lugar donde Herón había depositado la pluma el tercer día. Lo alisó con las 2 manos con movimientos lentos y precisos. ¿Sabes leer?, le preguntó a Herón. Un poco. Entonces sabes que este documento dice lo que acordamos. Herón miró el pergamino. Sus ojos se movieron de izquierda a derecha 1 vez, 2 veces. Luego levantó la vista hacia Doros. No entiendo todas las palabras. No necesitas entenderlas todas. Doros le extendió un punzón pequeño. Solo necesitas poner tu marca aquí. Señaló el final del pergamino. Si lo haces, continuó Doros, la deuda de tu padre queda cancelada. Completamente. Las 430 monedas. Las 3 entregas. Todo. Herón miró el punzón. Luego me miró a mí. Yo estaba en las sombras del ala norte. Él encontró mis ojos con una precisión que nunca había tenido antes, una precisión que me detuvo por completo. No lo hagas, dije. Mi voz fue baja pero clara. Doros no reaccionó, lo que significaba que esperaba exactamente esto. ¿Por qué no?, preguntó Herón. Porque no sabes lo que firmas. Ninguno de nosotros sabe todo lo que firma. Doros no había movido la vista del niño. La vida es así, Herón. Las deudas existen aunque nadie las escriba. Herón miró el pergamino durante lo que fueron 12 segundos exactos. Tomó el punzón. Presionó el pulgar. Las serpientes se tensaron tan fuerte que sentí dolor físico en el cuero cabelludo. No. Mi voz ya no era baja. Pero ya era tarde. Doros recogió el pergamino sin prisa. Lo enrolló. Lo ató con el cordón de cuero. Lo guardó bajo el manto con el mismo gesto tranquilo con que lo había traído. El acuerdo es simple, dijo, mirándome ahora. Solo a mí. El niño permanece en el templo hasta el amanecer de mañana. Después sale. La deuda de su padre queda liquidada. ¿Y la marca?, pregunté. ¿Qué hace la marca? Garantiza el acuerdo. Eso no es una respuesta. Doros me miró con esa serenidad fría que nunca abandona. Es el precio de su libertad, Medusa. Tómalo o déjalo. Se fue. Dejó la puerta desbloqueada al salir. Un gesto tan calculado que me costó no admirarlo. Me quedé con Herón en el templo, la piedra blanca entre mis dedos, el pergamino ya lejos, y la certeza acumulándose como agua fría de que Doros había dejado la salida abierta porque no necesitaba cerrarla. Había encontrado una cerradura mucho más eficiente. La había puesto dentro del propio niño. Pasé las siguientes 3 horas buscando en la cámara de los archivos. 40 años de registros del templo en tablillas de arcilla y rollos de papiro apilados sin orden aparente pero con una lógica interna que aprendí a leer en el 2.º siglo de estar aquí. Busqué el tipo de sello que Doros usaba, el cordón sin marcas, el pergamino de ese grosor específico.
Lo encontré en el registro del año 42. Un contrato de transferencia de alma. No de venta. De transferencia. La diferencia es técnica, pero es todo. En un contrato de venta el alma pasa al comprador. En un contrato de transferencia, el alma del firmante queda vinculada a un receptáculo. En este caso, el receptáculo era el templo mismo. Si el niño salía antes de que el contrato se disolviera, el vínculo se activaba. El alma de Herón quedaba anclada al templo para siempre. Su cuerpo podía irse. Él podía vivir afuera, crecer, llegar a viejo. Pero una parte de él nunca saldría de aquí. Y esa parte, con el tiempo, lo consumiría. El contrato se disolvía de una sola manera, si alguien más lo asumía voluntariamente antes del amanecer. Me quedé inmóvil frente a la tablilla durante un tiempo que no medí. Luego fui a buscar a Herón. Estaba dormido en su piedra habitual, enrollado sobre sí mismo con la economía de espacio que tienen los niños que están acostumbrados a no pedir demasiado. Tenía la mano derecha cerrada. Adiviné qué guardaba adentro. Lo desperté con un sonido, no con un toque. Parpadeó. Me encontró en la oscuridad con esa precisión nueva que seguía sin poder explicarme del todo. Encontré una salida, le dije. Un túnel. Cruza la cámara de las reliquias de Atena y sale al otro lado del muro norte. Si los guardas no están ahí, puedes llegar afuera antes de que Doro se dé cuenta. Herón se incorporó despacio. ¿Y si están ahí? Entonces busco otra manera. Me miró durante un momento. ¿Qué dice el papel que firmé? Lo consideré. Tenía 11 años. Tenía derecho a saber lo que firmó. Dice que si sales del templo antes de que el contrato se cancele, una parte de ti se queda aquí. Silencio. ¿Qué parte? La parte que te hace ser tú. Otro silencio. Más largo. ¿Y el contrato se puede cancelar? Sí. ¿Cómo? No respondí de inmediato. Él lo entendió sin que yo dijera nada. No, dijo. Herón, no. Se puso de pie. Vine aquí porque quise. Firmé porque quise. No voy a dejar que pagues no es tu decisión. Tampoco es la tuya. Me quedé callada. Él me sostuvo la mirada más tiempo del que nadie lo había hecho en mucho tiempo. Muéstrame el túnel, dijo finalmente. Vamos juntos hasta donde podamos ir juntos. Después decidimos. No era el plan que yo tenía. Pero era lo único que él aceptaba. Tomé la piedra blanca del suelo. Se la puse en la mano. Y fuimos hacia el túnel. El túnel empezaba detrás del altar mayor. Una losa de piedra que se movía si sabías dónde presionar, 2 palmos a la izquierda del centro, en un punto que no tiene ninguna marca visible pero que yo había encontrado en el año 34 de estar aquí, durante una de las noches en que necesitaba salir sin que nadie lo supiera. Lo había usado 6 veces en 3 siglos. Nunca con nadie más. Herón no hizo preguntas cuando la losa se movió. Entró primero. Yo entré detrás. El túnel era estrecho y bajo, construido para alguien más pequeño que yo o para alguien que no esperaba tener serpientes en la cabeza. Me moví agachada, las serpientes pegadas al cuero cabelludo por instinto propio, el sonido de la respiración de Herón adelante marcando el ritmo. ¿Qué hay en la cámara de las reliquias?, susurró. Objetos sagrados de Atena. Escudos votivos. Una lanza que lleva 60 años ahí y nunca debería haber llegado. ¿Peligrosos? Los objetos, no. Lo que los rodea, depende. ¿Depende de qué? De si Doros puso a alguien a cuidarlos esta noche. Silencio de 2 pasos. ¿Crees que lo hizo? Creo que Doros no deja nada al azar. 3 pasos más. Entonces sí, dijo Herón. Probablemente sí. Seguimos avanzando. La entrada a la cámara era una apertura sin puerta, solo el borde de piedra y más oscuridad al otro lado. Me detuve antes de cruzar. Puse la mano en el hombro de Herón, que se detuvo sin resistencia. Escuché. Respiración. Una. Regular.
El patrón de alguien que intenta parecer dormido pero no lo está. Un guarda. Solo uno, lo cual era mejor de lo que esperaba y peor de lo que necesitaba. Le indiqué a Aaron que no se moviera con una presión leve en el hombro. Él no se movió. Crucé la apertura. La cámara era rectangular, 4 antorchas en las paredes que producían más sombra que luz. El guarda estaba en el ángulo noreste, de pie con la espalda contra la pared, la lanza en la mano derecha. Joven. 20 y tantos años. Tenso de la manera en que se está tenso cuando te han dicho que cuides algo pero no te han dicho de qué. ¿Me vio? ¿O no me vio? Vio algo en las sombras que no debería estar ahí y su cuerpo respondió antes de que su mente procesara qué era. Levantó la lanza. ¿Quién? Me moví hacia la izquierda. Él siguió el movimiento. Las serpientes se levantaron sin que yo lo pidiera, ese arco instintivo que hacen cuando perciben amenaza directa, y el sonido que producen, ese susurro de escamas múltiples en el aire, fue suficiente. El guarda retrocedió 2 pasos. Uno de sus pies golpeó contra la base de un escudo votivo. El metal resonó en la cámara como un golpe de campana. Demasiado ruido. Me moví rápido. Antes de que el eco terminara, estaba entre el guarda y la entrada del túnel. Él tenía la lanza levantada pero la mano le temblaba de esa manera específica en que tiembla cuando el cerebro sabe algo que el cuerpo no quiere ejecutar. Sal, le dije. Por la puerta norte. Ahora. Tardó 3 segundos. Luego bajó la lanza, se giró y salió. Volví a la apertura del túnel. Vamos, le dije a Aaron. Cruzamos la cámara rápido. El otro extremo tenía una puerta de madera reforzada con tiras de hierro, el cerrojo desde adentro. Lo descorrí. La puerta se abrió hacia un pasillo corto que terminaba en otra pared de piedra. Busqué el mecanismo. Lo encontré. La piedra se corrió. Aire frío del exterior entró de golpe, el olor a noche abierta, a tierra y a algo que llevaba semanas sin sentir. Aaron se detuvo en el umbral. Miró afuera. Luego me miró a mí. «¿Puedo salir?», dijo. «Sí. Pero si salgo, ya lo sé». «No lo hagas. Aaron. No lo hagas». Su voz no temblaba pero algo detrás de ella sí. «No es justo. Pocas cosas lo son». Extendí la mano. Él me puso la piedra blanca en la palma. No la solté. Y entonces escuché los pasos de Doros en el pasillo. Entró por donde había salido el guarda. Solo. Sin pergamino esta vez, sin ceremonia. Solo él y el clasp de oro en el hombro y las manos visibles y esa serenidad de quien ya no necesita convencer a nadie de nada. Se detuvo a 4 metros. Miró a Aaron en el umbral. Luego me miró a mí. «¿Encontraste el túnel?», dijo. No había sorpresa en su voz. Lo sabía. Llevo 12 años sabiendo que existe ese túnel. Lo dejé porque pensé que llegado el momento podrías necesitar creer que tenías una salida. Algo se reorganizó en mi cabeza. Lento. Como bloques pesados que se mueven uno por uno. «El contrato», dije. «Sí. Tú sabías que lo buscaría. Sabía que eres metódica». Una pausa brevísima. «Sabía que encontrarías la tablilla del año 42. ¿Y sabías lo que diría?» «Sí». «¿Y la única forma de cancelarlo?» Doros inclinó levemente la cabeza. «También». Las serpientes se levantaron todas al mismo tiempo. El verde de sus escamas capturó la luz de las antorchas y la devolvió multiplicada, ese brillo específico que tienen cuando están al máximo de su estado. Doros no retrocedió. Había estado frente a mí suficientes veces para saber que ese movimiento no era el que debía temer. Lo que debía temer era lo que vino después. Levantó la mano derecha. En la palma, una tablilla pequeña de arcilla. Nueva. Fresca todavía, con los bordes sin secar del todo. «El contrato del niño es real», dijo. «Su alma queda vinculada si sale. Eso no cambia». Una pausa. «Pero hay un segundo contrato».
Uno que no estaba en los archivos porque lo escribí esta semana. Esperé. Si tú asumes la deuda del niño antes de que él cruce ese umbral, el vínculo se transfiere. Él sale libre. Tú. Una brevísima pausa. Te quedas aquí un siglo más. El frío del pasillo me llegó desde afuera. Ya estoy aquí, dije. Aquí con condiciones que cambian. Aquí con la posibilidad de salir que, hasta esta noche, existía en teoría. Doros bajó la mano con la tablilla. Si firmas, esa posibilidad desaparece para siempre. No hay túnel que encuentres. No hay salida que yo no haya sellado de antemano. Un siglo completo, Medusa. 100 años, sin la posibilidad de ir a ningún lado. Lo miré. ¿Y si no firmo? El niño sale. El vínculo se activa. En 20 años, quizás 25, deja de ser el mismo. No muere. Simplemente. Se encogió de hombros con precisión. Se vacía. Herón no había dicho nada. Estaba en el umbral, el exterior a su espalda, mirándome con esa precisión nueva que seguía sin poder explicarme del todo. No firmes, dijo. Herón, no firmes. Su voz era baja y completamente firme. Yo ya sabía que había un costo. No me importa. ¿Qué edad tenías cuando lo supiste? Silencio. ¿Herón? 7 años, dijo finalmente. Cuando te oí llorar por primera vez. A través del muro. Las antorchas parpadearon. ¿Cuántas veces volviste antes de entrar? No respondió de inmediato. Muchas veces. ¿Cuántas? Una pausa. Todos los días. Durante 4 meses. El suelo no se movió. El aire no cambió. Pero algo en el interior del templo se acomodó de una manera que no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera. 4 meses. 122 días. Un niño de 7 años que oía llorar a algo que el mundo llama monstruo, y regresaba. Y regresaba. Y regresaba. Hasta que tuvo 11 y decidió entrar. Miré a Doros. Dame la tablilla. No, dijo Herón. Herón. No puedes, ya lo hice. Tomé la tablilla. Tomé el punzón. Hace 122 días. En el momento en que dejé de decirte que te fueras. Eso ya pasó. Esto es solo el papel. Presioné el pulgar. La arcilla estaba fría. Doros tomó la tablilla de regreso. La examinó un momento. Asintió una vez. El niño puede irse, dijo. Y se fue. Me quedé en el umbral con Herón. El exterior estaba ahí, la noche abierta, el camino del río a lo lejos, la oscuridad llena de cosas que no eran el templo. Ve, le dije. Medusa, ve, Herón. Me miró durante mucho tiempo. Luego extendió la mano. Tenía la mitad de la piedra blanca. La que yo tenía era la otra mitad. La había partido en algún momento de la noche sin que yo me diera cuenta. Guardó su mitad. Me dejó la mía. Para que no tengas miedo del oscuro, dijo. Y cruzó el umbral. Las serpientes se quedaron completamente quietas. Yo también. El templo amaneció igual que siempre. 22 columnas. 4 cámaras. El pasillo de las ofrendas con su olor a aceite rancio y flores secas. El pozo sellado en el ala oeste, que lleva 41 años sellado y seguirá así. Y yo. Me senté en la piedra donde Herón se sentaba cada mañana. No fue una decisión consciente. Simplemente era el único lugar donde los pies me llevaron cuando el amanecer empezó a entrar por las grietas del techo y ya no tuve nada que vigilar. La mitad de la piedra blanca estaba en mi mano. La sostuve hasta que el sol estuvo alto. Pasé los 3 días siguientes aprendiendo la nueva geometría de lo que había firmado. No es que el templo se viera diferente. No es que las piedras hubieran cambiado de lugar ni que las columnas se hubieran acercado. Pero hay una diferencia entre estar en un lugar porque no hay salida y estar en un lugar porque la salida ya no existe. La segunda pesa más.
no en los pies. En algún lugar detrás del esternón, un peso constante que no duele exactamente pero que tampoco se ignora. 100 años. Lo repetí varias veces durante esos 3 días, no para entenderlo, sino para que dejara de parecer abstracto. 100 años. El tiempo que llevan construyendo algunos templos que conozco. El tiempo que tarda un roble en llegar a su tamaño completo. 100 años más aquí, en este espacio de 22 columnas y 4 cámaras y el pozo sellado que nadie abre. Doros no volvió en esos 3 días. Eso también era parte del plan, supuse. Dejar que el silencio hiciera su trabajo. Lo hizo. El cuarto día encontré la nota. Estaba debajo de la piedra donde Herón se sentaba, doblada en 4, escrita con la letra irregular de alguien que está aprendiendo a escribir y lo hace con una concentración que se nota en cada trazo. La había dejado ahí antes de entrar esa última noche, antes de que yo supiera nada del contrato, antes del túnel, antes de Doros. La había dejado ahí para que yo la encontrara después. La abrí. Tardé en descifrar la letra. No porque fuera ilegible, sino porque mis manos no estaban completamente quietas. Decía esto: si estás leyendo esto es porque ya pasó todo. No sé qué pasó exactamente, pero sé que algo pasó. Vine porque te oí llorar cuando tenía 7 años y nunca pude olvidarlo. Vine todos los días durante 4 meses antes de entrar porque tenía miedo. No de ti. De llegar y que no hubiera nadie. De que el llanto que oí no fuera real. Gracias por ser real. Cuando sea grande voy a volver. No para el contrato. Para ver si todavía tienes la piedra. Herón. Me quedé con la nota en las manos durante mucho tiempo. Afuera el sol se movía. Las sombras de las columnas giraban despacio sobre el piso de piedra, ese reloj lento que llevo leyendo desde hace más de 3 siglos. Las serpientes estaban quietas. El templo olía igual que siempre. Pero había algo diferente en el silencio. No ausencia. Presencia de algo que no estaba antes. 122 días, un niño de 7 años al otro lado de un muro, oyendo llorar a algo que el mundo llama monstruo, y regresando. No para salvarla. No para casarla. No para pedir nada. Solo para verificar que el llanto era real. Que había alguien adentro que sentía algo. Eso. Eso es lo que había al otro lado del muro todos esos días. Y yo no lo sabía. Doblé la nota. La guardé en el mismo lugar donde la había puesto. Debajo de su piedra. Puse la mitad de la piedra blanca encima. Doros volvió al 5.º día. Entró por la puerta principal, que es la que nunca usa, lo que significaba algo. Llevaba el manto pero sin el clasp de oro. Sin pergaminos. Sin guardas. Se detuvo en el centro del templo como siempre. Me miró. Yo lo miré. ¿Cómo está el niño?, pregunté. Una pausa breve. En su casa. Su padre recibió la notificación de que la deuda está cancelada. Otra pausa. El niño no ha hablado de lo que pasó aquí. ¿Lo sabes con certeza? Con la certeza con que sé cualquier cosa. Una brevísima pausa. Que nunca es completa. Eso fue lo más honesto que Doros me había dicho en 40 años. Me quedé callada. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté finalmente. No el contrato. No el plan. Lo otro. ¿Por qué lo dejaste entrar desde el principio? Doros no respondió de inmediato. Lo que era inusual. Él siempre tenía la respuesta preparada antes de que terminara la pregunta. Porque necesitaba saber, dijo finalmente. ¿Qué necesitaba saber? Si eras capaz de sentir algo que no fuera furia. El aire en el templo no cambió. Y dije. Doros me miró durante un momento. Ya lo sé. Se fue sin decir nada más. Yo me quedé con el silencio y la mitad de una piedra blanca y 100 años por delante y la certeza, extraña y pesada y completamente inesperada, de que algo en lo más profundo de este templo ya no era exactamente lo mismo que la semana anterior. No mejor. No peor. Distinto. Eso fue hace 3 semanas.
He pensado muchas veces en lo que Doros me dijo, en esa última pregunta que no era una pregunta. He pensado en el contrato, en los 100 años, en la tablilla de arcilla con mi huella presionada en frío. He pensado en la nota doblada en 4 debajo de una piedra. Y he pensado en esto, 122 días. Un niño de 7 años que oye llorar a algo que no debería poder llorar. Y regresa. Y regresa. Y regresa. Hasta que tiene 11 y suficiente coraje, o suficiente amor, o suficiente de esa cosa que no tiene nombre exacto pero que se parece mucho a los dos. ¿Sabes cuándo fue la última vez que alguien hizo eso por ti? No salvarte. No arreglarte. No pedirte que fueras otra cosa. Solo regresar. Solo verificar que estabas ahí. Que eras real. Que el llanto que salía por las grietas del muro era de alguien que sentía algo. Si tienes a alguien así en tu vida, cuídalo. Y si alguna vez fuiste tú ese alguien para otra persona, quiero que sepas que lo que hiciste importó, aunque nunca te lo hayan dicho. Aunque se hayan ido antes de poder decírtelo. Aunque estés del otro lado del muro sin saber que alguien contó los días. La piedra está partida en 2. Yo tengo una mitad. Él tiene la otra. Y eso, de alguna manera que no termino de entender, es suficiente. Por ahora. Pero hay algo más. Algo que encontré ayer en los archivos, en una tablilla que no había visto antes, que no estaba en el lugar donde deberían estar las tablillas de ese año. Alguien la había movido. Recientemente. Decía que el contrato que firmé, el de los 100 años, tiene una cláusula que Doros no me mencionó. Una condición que se activa si el firmante del contrato original, Herón, regresa al templo de forma voluntaria antes de que los 100 años se cumplan. Si regresa y toca la piedra que dejó, el contrato se disuelve. Doros sabe que encontré la tablilla. Sé que lo sabe porque esta mañana la entrada norte estaba sellada de una manera que no había estado sellada antes. No con guardas. Con algo más antiguo. Herón dijo que iba a volver cuando fuera grande. Doros también lo sabe. Y lo que Doros hace cuando sabe algo con anticipación, ya lo viste. La pregunta no es si Herón va a volver. La pregunta es quién va a llegar primero. Hay personas que cuentan los días sin que nadie lo sepa. Que regresan. Que esperan del otro lado del muro. Que guardan la mitad de algo que se rompió porque la otra mitad todavía importa. Si esta historia tocó algo en ti, no lo guardes solo. Compártela con alguien que crees que la necesita escuchar hoy. Y cuéntanos aquí, en los comentarios, quién fue esa persona para ti. La que regresó cuando no tenía que hacerlo. La estamos leyendo.